Dios te bendiga, hermano y hermana que nos escuchas el día de hoy por estas redes sociales. Soy el pastor Jorge Osvaldo Ramos, saludándote desde la ciudad de Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Soy el pastor de la iglesia Ministerio Llamada Final aquí en Indianápolis, Indiana. Te saludamos el día de hoy, un día frío, fresco. Un día también donde tenemos esta noche servicio en la iglesia a las 7:30, y también tenemos vigilia de oración y de búsqueda hoy a las 11 de la noche después del culto regular. Alguna petición que tengas de oración, por favor envíala. Nos la puedes enviar a esta página, lo puedes mandar por inbox o lo puedes también mandar por mensaje para poder poner tu oración esta noche en la vigilia que tenemos de oración. Estaremos clamando y buscando juntos. El objetivo es buscar de Dios y buscar de su presencia más y más y más aún, y buscar también respuesta de parte de Él para todas las necesidades que tenemos como iglesia. Te quiero bendecir este día, mi amado hermano y hermana. Quisiera hoy compartir un tema que he estado rumiando y he estado meditando mucho en la palabra de Dios a raíz de muchas cosas que están sucediendo. Con lo primero que me gusta empezar es decirte que el Señor viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las señales, los tiempos, los momentos, todo lo indica de la siguiente manera. Y una de las cosas que he estado meditando mucho por lo que estoy viendo aquí en Indiana, en Indianápolis, pero en todo el mundo en sí, es el levantamiento de muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros. Gracias a Dios tenemos al bendito Espíritu Santo que nos dirige y nos guía, pero ahora más que nunca tenemos que estar muy precavidos, porque el Señor lo profetizó. El Señor lo profetizó en Mateo 24, y toda la Biblia nos habla de esto en sí, de que en los últimos tiempos vendrían falsos como vienen los originales. En Filipenses, quiero mostrarte algo en esta mañana, o en esta tarde, perdón. En Filipenses 1, quiero leerte una palabra para iniciar el tema de hoy. Es un pensamiento. Al pensamiento del día de hoy, mis hermanos, le he titulado ¿cómo debe ser un llamado? ¿Cuál es el orden para un ministro, un hombre, una mujer de Dios que Dios llama al ministerio? ¿Cuál es el orden? ¿Qué es lo que tiene que seguirse? Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando en Filipenses 1, lo puedes leer desde el 12 hasta el 20. Pero quiero leerte los tipos de predicadores que existen. Dice, la mayoría de hermanos, Filipenses 1:14, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad, aquí viene lo interesante de lo que dice Pablo, predican la palabra de Cristo por envidia, otros por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Hay de buena voluntad. Esto, dice, de buena voluntad lo hacen por amor, sabiendo que he designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones, aunque que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y me regocijo en él. Pablo aquí nos habla de los tipos de predicadores que hay: los que predican por envidia, por rivalidad, los que lo hacen por ambición personal, lo que le llamamos asalariados, los que lo hacen fingidamente, pero hay unos que dicen que lo hacen por amor. Ahora, yo quiero llegar a la eternidad y quiero presentarme delante de Cristo, delante del Señor, delante de nuestro Mesías. Yo me quiero presentar delante de Él como el dueño de la obra de las almas. No decirle, Señor, aquí traigo un trabajo que hice en la tierra, sino que yo quiero presentarme delante de Él y que Él me diga, bueno hiciste, te mandé a hacer lo que hiciste, lo hiciste correctamente, y aquí estás ahora, entra en el gozo de tu Señor. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que el objetivo de los ministros es llegar a la eternidad y entregar cuentas. Porque la obra no es nuestra, las ovejas no son nuestras, las almas no son nuestras. Tenemos que entregarle cuentas al dueño, que es Cristo. Y yo no quiero llegar y entregar cuentas y decirle, lo hice por ambición personal,
lo hice por envidia, lo hice porque cualquier otra razón. No, yo quiero llegar a decirle, Señor, lo hice porque tú me llamaste y lo hice con amor. Habiendo o no habiendo, por amor lo hice. Entonces quiero que el Señor me diga, entra porque eres aprobado, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, Jesús hablando en cierta parte también nos habla en el Nuevo Testamento. Nos dice, muchos me dirán en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Yo les diré, yo jamás los llamé a hacer eso. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque también el Señor mismo dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí no está hablando de salvación, mis amados hermanos. Está hablando el Señor, está hablando de obreros. Usted estudia el trasfondo de todo lo que el Señor dice, habla de obreros. Entonces hay mucha gente que se va a presentar delante de Dios, pero se va a presentar delante de Él presentando un trabajo que Dios no lo puso a hacer. Y dice que a algunos les va a decir, yo jamás los llamé hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque están haciendo lo que Dios no los llamó a hacer. ¿Por qué muchos llamados y pocos los escogidos? Porque muchos son los llamados al trabajo del Señor, pero en el trayecto de la preparación no llegan. Quiero hablarte en este día del tema. ¿Cuál es el proceso de un ministro, un hombre o una mujer de Dios? Primero empieza por un llamado, segundo sigue por una preparación y tercero por un enviamiento. Y te voy a dar Biblia para esto, porque todo tiene un orden en Dios. Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿por qué dice que muchos llamados y pocos escogidos? Porque los obreros que Dios llama, la mayoría, por no seguir un orden, se quedan tirados a medio camino y a medio trabajo. El día de hoy yo quiero hablarte acerca del orden de un llamado hacia un ministerio. ¿Cuál es el orden para seguir en el Señor hacia un ministerio? Yo me topé aquí, hermanos, en Indiana, y me he topado en muchas partes donde muchos hermanos, con buena intención, yo quiero pensar que con buena intención, van, hermanos, y se meten a un seminario y se meten a un curso que dan en cierta iglesia, donde les dicen, vas a tomar un curso y en 12 clases o en un año ya te vamos a dar tu cartón de pastor. Y ese es un gravísimo error. La mayoría de personas que ofrecen estos títulos y estos cartones de pastor lo hacen por negocio. Entre más estudiantes, mejor negocio. Entonces engañan a la gente y ya muchos reciben su cartón, reciben un cartón de pastor y van y abren una obra. Y yo te preguntaría a ti, ¿será ese el orden? La respuesta es no. La respuesta es no. No estoy diciendo que es malo estudiar, no estoy diciendo que sea un seminario mal. Quiero corregir eso y aclarar eso. Lo que estoy diciendo es que el orden es, primero Dios tiene que llamarte. Y te voy a dar el orden para que veas cuál es el orden de ese ministerio. Una vez Dios te llama y estás tú seguro que Dios te llamó a un ministerio, ahora viene tu preparación, y en esa preparación necesitas entrar, y puedes estudiar en un seminario, puedes ir a cursos, no hay problema. Pero el llamado tuyo, el ministerio tuyo, no es porque tienes un cartón. El orden no es primero un cartón, primero un título y después el llamado, no. Primero es un llamado y después entro en una preparación. Amén. Después entramos en una preparación. Pero yo me topé aquí, hermanos, en Indiana, y también en internet. Usted saca su curso y le mandan por correo un título de pastor. Y ya todo el mundo, hermano, va y renta un local y le pone iglesia de no sé qué y ya es pastor. Y ese no es el orden en Dios. Y esta es la razón por la que mucha gente después dice, todos los pastores son malos, son iguales, son esto, son lo otro, y hablan pestes. ¿Por qué? Porque se topan con personas que Dios no los puso. Puede ser que Dios los llamó. A mí cuando llegan a la iglesia conmigo, hermanos, y me dicen, Dios me llamó, yo no lo dudo. Y tampoco pongo en tela de juicio su llamado. Yo no dudo que Dios los haya llamado. El problema es que después del llamado viene una preparación de parte de Dios. Y muchos confunden una cosa con la otra. Y no debe de ser de esa manera. De la misma manera, el tener un título, un cartón que sacaste, con respeto lo digo a todos, no te hace ministro, no te hace pastor.
No es ese el orden en Dios. Y por eso hay mucha confusión en personas que tienen un cartón y creen que ese es el llamado, y no es así. Porque al que Dios llama, Dios capacita y Dios habilita. Dios te da la unción, la palabra, la gracia, todo lo da Dios. Nosotros solo somos vasos, solamente somos vasos, todo Dios lo da. Pero tiene que haber un orden para poder seguir, para poder alcanzar el ministerio. Yo me recuerdo en mi caso de que a mí me llamó Dios en el año 99, pero no quería decir que yo ya era pastor. Es más, yo pensaba que yo era evangelista, porque a mí me gustaba trabajar el trabajo misionero, que fue lo que más hice antes de ser pastor. Trabajaba de misionero en México y Centroamérica, predicando y enseñando a las prisiones y enseñando en diferentes iglesias. Entonces no fue lo que yo pensaba. Yo nunca me imaginé que era pastor, jamás me lo imaginé. Ante Dios te lo digo, hasta que Dios me lo confirmó en el 2012, o 2011, perdón. Entonces, yo en el 99 Dios me habla y me llama y me dice, tengo un llamado para ti, pero no era el tiempo. Tenían que pasar 13 años de una preparación en mi vida. Lo más difícil no era recibir enseñanza y palabra, eso es lo más fácil. Lo más difícil en el llamado de un ministerio, de un ministro, una mujer o hombre de Dios, es la preparación. Y ahí es donde la mayoría fracasan. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Por qué pocos escogidos? Porque se quedan en la etapa de la preparación. Porque lo más difícil de trabajar es el alma. El conocimiento, la revelación, la unción, la palabra, todo eso lo da Dios. Dios provee todo eso, mi amado hermano. No es tu intelecto, no es que estudiaste en la mejor universidad del mundo, no es eso, todo Dios lo da. El trabajo más difícil es el que hace el Espíritu Santo junto con los ministros, que es trabajar el alma de aquellos que fueron llamados a un ministerio. Entonces, ¿cuál es el orden? Yo quiero empezar en este día, te voy a dar algunos pasajes bíblicos para sentar lo que quiero transmitir en este día. No todo mundo que abre una iglesia lo puso Dios, con todo respeto lo digo. No todo mundo que sacó un cartón o un certificado de pastor en un curso de un año es ministro. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto, hombre y mujer de Dios? Quiero que lo entienda aquel que tiene un llamado y también quiero que le entienda una oveja. Yo le he dicho a la iglesia donde yo me congrego, donde yo pastoreo y tengo ahí la honra de Dios de estar sirviendo. Usted tiene todo el derecho como oveja de ir con su pastor, que en este caso soy yo, y decirle al pastor, preguntarle, hermano, ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo fue su preparación? ¿Cómo fue su enviamiento a este lugar de pastor? ¿Quién era su pastor? ¿Dónde se congregaba usted? ¿Cuál fue el orden? Y todo el derecho tiene usted de llamarle a mi pastor donde yo me congregué y preguntarle, ¿quién era Jorge Ramos? ¿Cuál era el trabajo? Y lo mismo, usted que es oveja, ¿por qué le digo esto? Porque es su alma la que está en juego. Y si la persona que lo está pastoreando a usted no lo puso Dios, su alma está en peligro. Puede ser desviado, puede ser mal enseñado y está en un orden que es desorden, porque no es orden, valga la redundancia. Entonces, su alma está en juego. No estamos hablando, hermanos, de calabazas, ni de carros, ni de papayas, estamos hablando de un alma. Entonces, la oveja tiene todo el derecho de preguntarle al ministro de dónde saliste, quién te puso, quién te llamó, cómo fue tu enviamiento. Pastor, ¿le puedo llamar al que fue tu pastor para que me dé tu testimonio de ti? La iglesia donde te congregabas puede dar buen testimonio de ti. Yo me recuerdo, mis hermanos, que cuando yo fui con mi pastor me dijo, tienes que esperarte. Y a mí Dios me habló. Y después de que Dios me habló, mi esposa fue delante de mi pastor y enfrente de él me dijo, Jorge, me dijo, qué bueno que Dios te habló a ti, me dijo. Pero ahora quiero que Dios me hable a mí, me dijo. Y mi pastor le contestó y le dijo, bien haces, hija, le dijo. Entonces mi esposa fue ordenada porque queríamos hacer las cosas correctamente, porque sabíamos que estábamos entrando a un trabajo que es sumamente delicado y del cual tenemos que darle cuentas a Dios. Por eso les digo, ovejas, hermanos y hermanas lindos de Dios, si usted se va a mover a otra iglesia, averigüe quién es ese pastor, quién es ese ministro, cómo llegó a esa posición, quién lo mandó, quién lo envió, quién era su pastor, cómo fue el orden. Averigüe todo eso porque su alma es la que está en juego. Entremos a la enseñanza el día de hoy, el pensamiento, si podemos ponerlo de esa manera.
Quiero leerte en Hechos, no voy a leerte todo, pero Hechos 9:6 nos narra la historia del apóstol Pablo, no cualquier hombre. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre preparado. Se cree, hermanos, dicen los estudiosos y los eruditos, que si el apóstol Pablo viviera el día de hoy, dice que tuviera 3 doctorados. Fuera un hombre sumamente preparado, un hombre muy inteligente, un hombre de Dios y con amor a Dios, porque él estaba equivocado matando cristianos, persiguiendo a la iglesia, pero era un hombre que amaba a Dios pensando que estaba bien. Pero un día viene Dios y le pone un alto y el Señor se le aparece y le habla. Y tú conoces la historia, pero te voy a leer esto. Hechos 9:6. Dice la palabra. Y dice, al caer Pablo, el verso 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese el orden. Se te dirá lo que debes hacer. Y ese es el problema con mucha gente, que no quiere que se les diga lo que tienen que hacer. Aquí tenemos nosotros, mis hermanos, en Indiana este problema, donde las personas andan de iglesia en iglesia y en cada iglesia que van no quieren escuchar lo que el ministro o el pastor les dice. Y van a otra iglesia y lo mismo. Entonces llegan al punto que ya van como por 10 iglesias. Y como en ninguna iglesia se quieren sujetar, no quieren escuchar lo que se les está diciendo, entonces dicen, entonces mejor abro mi propia iglesia. Como no se sujetaron a ningún ministro, no hubo un orden de salida, no hubo un orden de cobertura, no hubo un orden de enseñanza, un orden de disciplina. Dicen, ya brinqué por todas las iglesias de donde vivo, ahora mejor voy a abrir mi propia iglesia porque no me sujeto a nadie. Lo estoy parafraseando como muchos piensan. Pero dice que a Pablo el Señor se le aparece, le dice, te vas a levantar y vas a ir y vas a buscar a Ananías y se te va a decir lo que tienes que hacer. Fíjese el orden en esto. El verso 6. Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que debes de hacer. Voy a irme hasta el verso 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Fíjese que Saulo se levantó del suelo. Quiere decir que aunque era un hombre preparado, educado, un hombre con mucha enseñanza, tenía que empezar desde abajo, desde el suelo. Y dice que lo llevaron a Damasco y estuvo 3 días sin ver. Estuvo 3 días sin ver. Y cuando dice, entró a Damasco, y el verso 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No comió ni bebió. No voy a leerte todo, mi hermano. Léete tú Hechos 9, del 4 hasta el versículo 19. Lo vas a leer en tu tiempo libre. Dice que empieza todo con un llamado, bajo un orden, bajo una cobertura, bajo una estructura y bajo una guianza. Dice que Dios viene, hermanos, y se le presenta a Saulo, el Señor se le presenta a Saulo, y lo manda con Ananías. ¿Por qué lo manda con Ananías? Primero lo levanta desde el suelo y empieza desde abajo. Porque su sanidad iba a venir a través de Ananías. Y Ananías lo iba a comenzar a forjar, a formar como un ministro de Dios. Repito, el apóstol Pablo era Saulo en ese tiempo, ya venía con mucha enseñanza. Se cree que era un hombre que había estado en el Sanedrín. Se cree que se lee, pues estudia a través de la palabra que era un hombre que dice que era fariseo de fariseos, era un hombre maestro que él enseñaba. Mas sin embargo lo manda Dios a la humillación para empezar desde abajo. ¿Por qué? Muchos llamados, pocos escogidos. Había que prepararlo. Había que empezar desde abajo, como empezamos todos. Había que hacer de él un hombre de Dios, ya no un hombre con conocimiento, con sapiencia, sino que tenía que ser un hombre del Espíritu, un hombre que tenía que seguir un orden, y lo comienza a formar Ananías, un mentor. Dice que el nombre Ananías significa Yahvé ha cubierto. Fíjese usted qué interesante. Dios lo manda con un hombre que es manto para Pablo. Un hombre que es manto, Yahvé ha cubierto, significa Ananías. Lo mandó para que lo acobijara y lo comenzara a forjar. El llamado, el hombre o mujer de Dios,
que es llamado tiene que ser forjado, tiene que ser preparado de parte de un ministro. Y muchos no quieren seguir ese orden. Y por eso se lanzan, sacan un cartón y abren su iglesia. Aquí en Indiana miramos mucho eso. Se van de una iglesia enojados con el pastor, abren su propia iglesia, sacan gente de esa iglesia, levantan su iglesia, dicen ellos, y todo lo hacen en un desorden. Y después de esa misma división, nace otra división y otra división. Entonces la gente viene y dice, todos los cristianos son iguales, todos los pastores son iguales. Momentito, no todos somos iguales. Muchos, como dice Filipenses, lo hacemos por amor, bajo un llamado, una preparación y un enviamiento, bajo un orden, con un ministro. Viene Pablo o Saulo en ese momento y lo llevan. Hasta el nombre tuvieron que cambiarle a Pablo. Lo tuvieron que hacer pequeño, dice Pablo. ¿Cuál es el orden a seguir entonces? La preparación. Quiero mostrarte esto también en Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Tú puedes leerlo, hermano. No quiero entrar tanto en todo porque es mucho lo que hay que enseñarte. Pero mira el orden en esto. Primera de Reyes 19 al 21. Dice la palabra. Aquí hablamos del llamado de Eliseo. Eliseo tenía un llamado. ¿Cuál era su llamado? Era un llamado a ser profeta, al ministerio profético. No al don de profecía, al ministerio profético. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Elías encontró a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Dice que estaba arando con 12 yuntas. Fíjate lo interesante. Eliseo tenía un llamado, pero Dios lo llamó cuando estaba trabajando. Dios no llama a la gente a la gana. Dios no llama a alguien que está sin hacer nada o desocupado en la obra. Dios llama a personas que están ocupadas en la obra, sirviéndole a Él, bajo un ministro, bajo una cobertura, bajo un orden, bajo una sujeción, pero que están trabajando. Y dice que estaba arando con 12 yuntas. ¿Por qué 12 yuntas? Porque 12 es el número de orden, es el número de gobierno. Esto quiere decir que Eliseo, para ser llamado, sabía gobernar su vida, gobernar su hogar. Y eso lo dice también Pablo, cuando habla de un obispo o de un ministro. Y los requisitos es que sepa gobernar su vida, gobernar su hogar. Entonces Eliseo sabía gobernar. Estaba gobernándose bien con el número 12, que era el número de gobierno. Mas sin embargo todavía había que enseñarle ciertas cosas y había que prepararlo, pero había un orden en él. Dice, estaba arando, dice, y pasó delante de él y estaba con la última, y Elías pasó donde él estaba y le echó su manto impresionante. Viene Elías, mis hermanos, y le pone un manto encima. Para aquellos que no creen en las coberturas, hermano, los 5 ministerios cubren. Como pastor yo cubro. La cobertura es importante, que el que va a ser enviado a un ministerio como pastor o cual sea el ministerio que Dios le ha dado. Recordemos que el llamado lo da Dios, no lo da el hombre. El llamado lo que sea o que fuera el ministerio. Dice que viene Elías y lo cubre con el manto. O sea, lo llama a un hombre que está arando, sirviendo bajo un orden de 12 yuntas, y lo cubre con el manto. Y la palabra hebrea ahí, mis hermanos, de manto, dice que es una madre. La palabra manto. Dice que la palabra, mis hermanos, es la palabra aderet. Si tú quieres buscarla en el Strong, es la número 155 del hebreo. Y dice que significa que cubre. El que cubre o cobertura. Pero cobertura que... Pero la palabra aderet también significa gloria. Y es una de las 12 glorias del Padre. Y esa gloria es cobertura. Aquellos que dicen, yo no creo en cobertura, yo abro mi iglesia, soy independiente, no le doy cuentas a nadie. Momento, todo tiene un orden. Hay que salir de una cobertura. Entonces viene Dios y manda a Elías,
pero Elías le pone el manto encima a Eliseo. ¿Por qué le puso el manto, hermanos? Por favor, ¿por qué le puso el manto? Se lo puso porque le estaba extendiendo cobertura profética del ministerio profético, porque los 5 ministerios cubren. Yo estoy bajo un apóstol que me cubre, pero yo como pastor también cubro bajo el manto que a mí Dios me dio a la iglesia donde estoy localmente en Indianápolis sirviendo. Entonces, cubre. Quiere decir que Eliseo estaba trabajando, Dios lo llama, hay un orden, pero se sujetó a Elías, se sujetó bajo la cobertura o el manto. Recuerde que antes de que Eliseo recibiera su manto propio de su ministerio, tenía que sujetarse a un ministro. Y vea lo que dice el 20. Dejando los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese usted cómo es el orden. Mucha gente dice: pero ¿por qué tengo yo que estar bajo un ministro, bajo un pastor? Yo no creo en pastores, dicen. Pero vienen y abren una iglesia y ahora se hacen pastores ellos. Y ahora sí creen en el ministerio pastoral. Vaya usted a saber. Pero él dice que Eliseo recibió la cobertura, el manto, y se sujetó y comenzó a servir. Y fíjese que Eliseo le decía a Elías: mi señor. Había un respeto hacia un hombre. Recuerde que todos somos hombres, pero tenemos una gloria, una cobertura que Dios nos ha dado, un manto, y tenemos que respetar ese manto para que Dios nos llame a nosotros mismos. Entonces viene Eliseo y recibe esa cobertura. Bueno, usted puede leer toda la historia. Eliseo sigue a Elías en todo su ministerio, y por la sujeción que tuvo, por la lealtad que tuvo, que es lo que muchos no tienen hoy, la fidelidad que tuvo, Dios viene, y cuando Elías parte de la tierra, Eliseo recibe el manto. Y por la sujeción, por la lealtad y por el orden que manejó, viene Dios y le da el doble de la unción y de los milagros que Elías, su maestro o su pastor, había hecho. Es el orden que hay que seguir, mis hermanos. Ahora, yo quiero hacerte ver, mi hermano y mi hermana que me escuchas, tú que tienes un llamado. A mí cuando me dicen tengo un llamado, pastor, yo no lo dudo. Yo no le dudo a nadie, yo les creo a las personas. Pero ahora viene la preparación. La preparación mía duró 13 años. La tuya puede ser un año, no sé. El tiempo lo pones tú, no lo pone Dios. ¿Cómo? En la sujeción, en el servicio a Dios, en la lealtad y en la fidelidad. Tú pones el tiempo. Tú pones el tiempo. Pero quiero decirte algo. En esa preparación, después de que Dios te llama, entras a la preparación, van a haber falsos que te van a querer desviar. Mucho cuidado a eso. A mí me hablaron, hermanos, a mí me profetizaron. Tuvimos aproximadamente 18 sueños. Dios me habló. Pero yo lo que quería era que Dios me hablara directamente a mí. Y yo esperaba que Dios me hablara directamente a mí. Recuerda que el profeta y la profecía es una confirmación de lo que Dios te ha hablado directamente a ti. La gente se deja llevar por profecías y por profetas, y por eso muchos son engañados. Y por eso muchos se brincan el orden, y por eso muchos se van detrás de un ministerio fuera de tiempo. Repito, fuera de tiempo. No porque Dios no los llamó, sino porque se van fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque le dieron una profecía falsa o le dieron una palabra falsa. A mí me profetizaron, me habló Dios en sueños a mi esposa y a mí. Dios se lo confirmó a mi esposa y esperamos la última confirmación, que fuera mi pastor recibiendo confirmación de parte de Dios. Y si no me crees, te voy a leer en Primera de Reyes, ahí mismo, 13:11. Primera de Reyes 13:11 nos narra la historia de dos profetas. Los dos eran de Dios. Un profeta viejo, un profeta joven. Los dos eran de Dios. Dios viene
y le da una orden al profeta joven. Dios le dio una orden, pongámoslo de esta manera, por el tema que estamos hablando. Dios le da un llamado al profeta joven. Pero viene el profeta joven y cae en las manos de otro profeta, que era de Dios también. Y el profeta viejo le da una palabra que era falsa y desvía al profeta joven del plan de Dios. Y por haberlo desviado, el profeta joven viene y no obedece a Dios en el llamado original y se lo comen los leones. Termina muerto. Mira lo que dice, por favor, Primera de Reyes. Quiero que leas del 11 en adelante en tu casa. Yo te voy a leer solamente del 11 al 16. Dice: moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo dónde se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces él dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Lo aparejaron el asno y se montó sobre él, y él fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Escucha el verso 16, por favor. Primera de Reyes 13:16. Y él le respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allá, ni volverás por el camino que fuiste. Entonces, Dios, hermano, le había dado una orden a este hombre. Dios le había dado una orden. Dios le había dado un llamado. Pero en el camino llegó otro y lo desvió. Quiero que entiendas algo, hombre y mujer de Dios. Yo creo en el ministerio profético, creo en los profetas y creo en el don de profecía. Pero también sé algo, que en una persona habla Dios, habla el alma y habla también el enemigo. Muy importante entender esto. No estoy hablando que la persona se endemonia, no, sino que a veces las personas que tienen el don de profecía o el ministerio profético pueden equivocarse y escuchar una voz que no viene de Dios y dar esa palabra que no viene de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, y lo que me estén profetizando, que Dios me lo confirme a mí. Y mira el versículo 18, por favor, para que veas que no te estoy mintiendo. Mira esto. Y el otro le respondió, o sea, el profeta viejo: yo también soy profeta del Señor, o profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: traerlo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero él estaba mintiendo. En el llamado de parte de Dios a un ministerio, después que entramos a la preparación, podemos ser engañados, mi amado hermano. Y por eso hay muchos que se fueron fuera de tiempo. No dudemos el llamado, pero se fueron fuera de tiempo por no seguir un orden. Yo un día le dije al Señor: Señor, yo no salgo de mi iglesia como pastor o como ministro si mi pastor no ora por mí, me pone manos él y los ancianos y salgo por la puerta grande, no escondiéndome ni huyendo, sino yo quería un orden. Así le dije al Señor yo, porque yo entendía este orden y la responsabilidad de un ministerio, porque de cada alma que pastoreamos hemos de dar cuentas, mis amados hermanos. Por eso saqué este tema yo, porque es delicado que tú digas: quiero ser pastor. Todo mundo quiere ser pastor o quiere ser ministro porque ven las cosas lindas. Muchos lo hacen, como dice Filipenses, porque quieren dinero, porque quieren un salario, porque quieren un carro del año, una casa nueva. Perdóname, el ministerio no es para eso. La Biblia dice que Jesús fue esclavo por amor, se entregó. Igualmente nosotros somos esclavos por amor. Yo no entré al pastorado ni al ministerio por dinero. Yo no entré a esto porque había dinero. Es más, yo tuve que dejar mi negocio próspero. Yo tenía mi negocio próspero, un negocio de mucho dinero, próspero, en California.
donde estábamos económicamente muy bien, y tuve que dejar mi negocio porque Dios me dijo, ¿estás dispuesto a dejar esto por mí? Yo le dije, sí, Señor, heme aquí, lo que tú digas. Entonces el ministerio no es para hacer plata, no es para hacer dinero. Dios no nos llamó al pastorado para hacernos ricos, Dios nos llamó para servir. Y en el camino Dios proveerá. Y si no hay, pues ¿qué vamos a hacer? Somos llamados para servir como esclavos por amor. Yo antes de ser pastor, mis hermanos, fui ministro de las cárceles, trabajando con presos privados de libertad por 13 años. Y ahora este año que viene cumplo 20 años trabajando en las prisiones. Y para la gloria de Dios lo digo, la gloria sea para mi Señor que me llamó, porque es un ministerio hermoso y del cual yo estoy enamorado. Pero volvamos al tema. El profeta viejo le mintió al profeta joven. Y mira el versículo 24, Reyes 13, 24, Primera de Reyes 13, 24 dice: cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Mis hermanos, lee la historia. Un hombre con un llamado de Dios, Dios le habló, pero en el caminar llegó una voz falsa de un profeta de Dios, no era un profeta falso, y lo engañó. ¿Por qué lo engañó? Porque era un niño, era un inmaduro. Por eso Dios no llama al ministerio a gente inmadura, a gente que es impaciente y a gente que no ha sido capacitada. Dios llama a la gente madura. Dios llama a la gente que está preparada. Porque a los niños vienen y les dan una profecía y se ponen todos contentitos y creen que ya es. No, mis amados, hay que ser maduros y hay que meditar en la palabra que nos están dando. Dios no cambia, dice la palabra, en Él no hay sombra de variación. A mí me llamó Dios en el año 99 y yo tuve que esperar 13 años para recibir mi ministerio, pero no me desesperé. Seguí trabajando y seguí sirviendo fervientemente con amor en el servicio para mi amado Señor. Cuando tú lees Mateo 4.1, cuando tú lees Mateo 4.1, dice que el Señor, lo puedes leer tú en tu casa, dice que el Señor fue llamado y fue llamado por el Espíritu Santo antes de empezar el ministerio. Antes de empezar el ministerio fue llamado el Señor al desierto. Fíjate qué interesante esto. Llamado, el Señor tuvo que tener 30 años, madurez. Eliseo tuvo que caminar con Elías para ser preparado, madurez. Josué tuvo que caminar con Moisés sirviéndole, madurez. Todo tiene un tiempo. Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice que después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llena, pero no para que fuera ya a empezar el ministerio. Aquí viene la etapa más difícil, la etapa donde trabaja en el alma. Yo le llamo a esto el último zarpazo o el último golpe. La espada que ya fue trabajada, pasada por fuego, pasada por frío, la agarran y le pegan en el yunque. Y si la espada se quiebra, hay que rehacerla. Pero si la espada no se quiebra, está preparada para que le echen el aceitito de la unción y se la den al guerrero para que la use en las batallas. A Jesús lo mandaron al desierto, al Señor lo mandaron al desierto. Y dice que en el desierto viene la tentación. Así como le pasó al profeta joven, que lo engañó, el profeta viejo, mandan al Señor al desierto, lleno del Espíritu Santo, antes de empezar su ministerio. Lo mandan para ser tentado y para hacerle ofrecimientos falsos. Mi amado hermano y hermana de Dios, si Dios te llamó y te estás preparando, por favor recuerda esto. Antes de que Dios te diga a dónde te va a enviar, van a llegar los ofrecimientos falsos que siempre llegan. Por eso ve con tu pastor, con tu cobertura, con el que tiene el manto, y que Dios le confirme a él y él dé testimonio de ti, y la iglesia, tu familia, tus hijos den tu hogar un testimonio. Lo dice Pablo en los requerimientos del obispo.
o del ministro, porque los ofrecimientos falsos te van a llegar, mi amado hermano y hermana. A mí me pasó. A Jesús le hicieron falsos ofrecimientos. Y usted lo puede leer en Mateo 4:1 y léalo hasta el 11 si usted quiere. Pero algo me llamó a mí la atención. Retrocediendo, cuando Jesús se bautiza, dice que el Señor lo bautiza en Mateo 3:16 o 3:15. Dice que el Señor llega, nuestro Señor llega con Juan el Bautista. Y mire lo que le dice. Dice, respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Juan el Bautista no quería bautizarlo. Juan el Bautista no quería bautizar al Señor. Pero el Señor le dice, no, tienes que hacerlo porque es importante que se cumpla toda justicia. Y cuando usted estudia la palabra justicia, me gustó mucho el diccionario Tuggy. Dice que justicia, cuando el Señor le dice que se cumpla toda justicia, dice que significa la justicia imputada en el hombre por acción de Dios. Segundo, significa rectitud demandada por Dios. Tercero, responsabilidades por las que se rinde culto. Cuarto, características de un juez. Quinta, una especie de personificación. Sexta, dice el Tuggy, significado de un nombre. Bueno, pero a mí me llamó la atención que el Señor le está diciendo a Juan, mira Juan, tenemos que cumplir la orden de Dios. En otras palabras, que se cumpla la justicia es cumplamos el orden en Dios. Llamado, me sujeto como el apóstol Pablo se sujetó, llegó con Ananías y se comenzó a preparar. Una preparación, un hombre que venía con mucha educación, más que tú y yo tal vez, con todo respeto lo digo, más que yo. Pero tenía que ser desde el suelo formado. Cambiarle todo, tenía que ser formado. Entonces el Señor le dice, dejemos que se cumpla toda justicia. Quiere decir, hagamos como Dios ha mandado que se haga, el orden. Mi hermano, ir a un seminario, ir a un curso en una iglesia para que te den un cartón de pastor, no te hace pastor, mi amado hermano, perdóname. Si Dios te llamó, sí, prepárate, estudia. Si puedes ir al seminario, ve, dale. Pero eso no te hace pastor. Yo he conocido hombres grandes, con un gran corazón de Dios, en mis viajes por Centroamérica y por México, hombres humildes en Sudamérica, hombres con muy poca educación, pero que son pastores de Dios. ¿Por qué son pastores? No porque fueron a una gran universidad, no, sino porque Dios los llamó, se dejaron preparar, se dejaron capacitar y se sujetaron y esperaron el tiempo del tercer punto, la habilitación o el enviamiento de parte de Dios. Y Dios en su misericordia, a pesar de su falta de educación, les fue dando revelación, enseñanza y palabra para amamantar y alimentar a un pueblo que Dios les tenía. Dios es el que da todo, mis hermanos. Por eso dice que Él llamó a lo vil y menospreciado del mundo, lo que no era sabio. No te ofendas, yo también estoy en ese grupo. Nos llamó para avergonzar a los que se creen muy inteligentes. Entonces Dios no nos llama por el conocimiento. Dios nos llama por fidelidad y por lealtad. Dios nos llama porque tengamos una virtud grande que se llama paciencia. Si eres muy niño y te desesperas, quiere decir que todavía no estás preparado para un ministerio. Tienes que recibir el manto como lo hizo Eliseo. Tienes que ser enseñado como fue Saulo. Tienes que dejarte enseñar, sujetarte a un ministro. Si tú no te sujetas, ¿cómo Dios te va a poner a ser ministro de alguien? Entonces la gente con la que estés pastoreando nunca se va a sujetar. Tenemos que sujetarnos, es un orden. Es lo que Dios manda. Lee la Biblia, por favor. Josué se sujetó, Eliseo se sujetó, todos se sujetaron, los que tienen y alcanzaron grandes cosas en Dios. Pero llegan los falsos
Antes llegan los falsos ofrecimientos para desviar. Había un hombre que se llamaba Ahitofel. Tú lo puedes leer en la Biblia. Dice que Ahitofel era consejero de David. Era un hombre muy sabio. Para que David lo consultara. Era un hombre con sabiduría de parte de Dios. Pero en su sabiduría se desvió. Y terminó siendo partícipe de una rebelión con Absalón. El hombre sabio terminó en una rebelión. Así como el profeta viejo terminó mintiendo, Ahitofel terminó yéndose con un hombre que estaba en rebelión y le dio un consejo a Absalón, que cuando el consejo no se siguió, se ahorcó a Ahitofel y se quitó la vida. Ahí terminó por haberse desviado en la sabiduría que Dios le había dado para hacer lo malo. No nos desviemos. El llamado de Dios, yo te creo que Él te lo hizo. Prepárate, pero recuerda, no dejes que otras voces te hablen, porque puede ser que esas voces no vengan de Dios para desviarte. Sujétate al pastor, al ministro donde te estás congregando y espera en Dios. Yo me recuerdo que yo fui con mi pastor por casi un año, o creo que como un año más o menos. Y Dios me estaba hablando, me hablaba en sueños, me hablaba a mí, me hablaba en profecías. Y yo le decía, amado padre, amado pastor, esto y esto. Y él me decía, hijo, no es el tiempo, espera. Estás embarazado, vas a dar a luz una iglesia, pero todavía no es el tiempo. Y así me tuvo. Y yo me sujeté. Hasta que un día me dijo, Jorge, me dijo, el día domingo oro por ti y te vas, me dijo. Amén, le dije, gracias pastor, gracias padre. Hay un orden en las cosas, mis amados hermanos. ¿Cuál es ese orden? Quiero ir cerrando el pensamiento de hoy con Hechos 13:1. Hechos 13:1, si vas conmigo, por favor. Si lo quieres leer conmigo, si no, escucha lo que dice Hechos 13:1. Te voy a leer hasta el versículo 4. Dice la palabra: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Fíjese usted, Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ahí estaba Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Mire, después del llamado viene la preparación, que es la que más dura. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Tú pones el tiempo. ¿En qué? En tu sujeción, en tu madurez, en tu crecimiento, en tu lealtad y tu fidelidad al hombre de Dios, bajo el cual Dios te puso y bajo el manto que el cual Dios te puso, bajo esa cobertura. Después viene la habilitación o el enviamiento, donde Dios te va a dar la misión, la visión, la unción, el lugar, y te va a decir qué vas a llegar a hacer a ese lugar. En mi caso, Dios me dijo, vas a irte a Indianápolis. Vas a ir a Indianápolis y le vas a enseñar a mi pueblo, un pueblo golpeado y lastimado que tengo. Y a través de la enseñanza, yo voy a consolar y voy a restaurar a mi pueblo. Por eso yo me dedico a enseñar en la iglesia que estoy sirviendo con mucho gozo. Entonces mira lo que dice el versículo 2 de Hechos 13. Mientras ministraban al Señor, o sea, no estaban de haragán, estaban sirviendo. Y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, mire, el llamado, después viene la habilitación. Apartadme a la obra que los he llamado. ¿Desde cuándo? Dice Gálatas, usted puede leer Gálatas 1. Dice Pablo hablando, dice, Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Había un llamado para él, como también para ti y para mí. Pero había un orden que seguir. Dice, la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto manos, para los que dicen que no creen en cobertura y que los pastores aquí, que ahí está, impuesto manos sobre ellos, los enviaron. Los enviaron. Y versículo 4. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron para Chipre.
¿Mira usted el orden, mis hermanos, en la Biblia? ¿O será que yo estoy viendo otra Biblia que usted no mira? Esto es lo que mucha gente no quiere entender. Dicen, no, es que no creo en coberturas, es que no es que sí hay coberturas. Si el pastor con el que te congregas, Dios lo puso, él tiene un manto. Déjate cubrir, déjate enseñar, déjate preparar, déjate habilitar por él. Y deja que él dé testimonio si estás preparado o no para el ministerio. Pero aún ahí, tiene que Dios hablarte y confirmarte. Pero él es la última palabra como autoridad. Pero el que te va a enviar es el Espíritu Santo. El orden es llamado, preparación y envío. El Señor dijo que se cumpla toda justicia. La justicia, dijimos, mis hermanos, que es lo que Dios ha imputado, lo que Dios demanda, lo que Dios dice que hagamos. Yo quiero dejarte hoy, mi amado hermano y hermana que escuchas hoy. ¿Por qué yo me puse a hablar de este tema? Porque yo me preocupo por las almas. Yo me preocupo por el bienestar de la gente. Porque hay muchos, dice Filipenses, que se ponen por dinero. Mira lo que dice Filipenses una vez más, por favor. Yo quiero leerte porque a veces la gente cree que uno se inventa las cosas. Y no, ahí está en la Biblia. Leamos la Biblia mejor. La palabra profética más segura. Dice, algunos a la verdad predican, Filipenses 1:15, a Cristo por una envidia, otros por rivalidad, otros de buena voluntad. Esto lo hacen por amor. Otros proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Otros fingidamente. Ahí están los tipos de predicadores que hay. Pero solo uno lo hace por amor. ¿Por qué? Porque los que lo hacen por amor somos los que Dios nos llamó. Nos sujetamos a un orden, a un ministro, nos dejamos enseñar y capacitar. Y de ahí esperamos el tiempo con paciencia de la habilitación. No corrimos como un niño por una profecía que nos dieron. Recuerda que hay hombres que son de Dios, pero te pueden dar una falsa profecía y te pueden desviar de los planes de Dios. A Jesús le llegaron los falsos ofrecimientos en Mateo 4, antes de empezar su ministerio en el desierto. Ten cuidado, mi hermano. Dios trabaja en un orden. Dios no es un Dios de desorden. Por favor, tú que has pensado en cambiarte de iglesia, te aconsejo, este pequeño hombre, insignificante hombre, te aconsejo que a la iglesia que te vayas, ores a Dios primero. Y cuando llegues a esa iglesia, dile, pastor, ¿podemos hablar? ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo fue su enviamiento? ¿Cuál fue el orden? ¿De qué iglesia usted salió? ¿Quién era su pastor? Pregúntale. Porque es tu alma la que está en juego. Y tú, mi hermano y hermana, que tienes un llamado de Dios, yo no lo pongo en tela de juicio. Por favor, sigue el orden. El llamado, la preparación, que es la más difícil, porque es un trabajo interno en el alma que tienen que trabajarte. Y tercero, la habilitación o el enviamiento. ¿Cuándo? Cuando tu ministro te ponga las manos encima con los ancianos y te envíen a la comisión que el Espíritu Santo te ha enviado. Ese es el orden en Dios, mis hermanos. Yo no entiendo cómo personas dicen que Dios los llamó a un ministerio y ni siquiera se congregan en una iglesia. Ni siquiera se sujetan a un pastor, ni siquiera dan a ningún pastor, no dan cuenta de su vida ni de nada. Están en su casa, dicen, en la casa nos congregamos, ahí estamos haciendo cultos. Eso no es bíblico, mis amados. Cuando Pablo dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos. Si yo quiero manto como Eliseo, manto para yo cubrir a otros como ministro, yo antes me sujeto al manto como Elías le dio manto a Eliseo y que me cubra. Manto es gloria. Manto es aderet. Manto es una de las 12 glorias del Padre. Es una unción que nos cubre para que yo pueda salir con un ministerio de parte de Dios. Yo quiero hoy dejarte este pensamiento, mi amado hermano y hermana, y quiero dejarte el día de hoy pensando en esto. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, por favor sigue este orden y vas a alcanzar tu ministerio y vas a ser grande en tu ministerio. Yo deseo que Dios te use grandemente, con gran unción y poder, pero sigue este orden. Hay gente que, a mí me ha pasado con personas que no
no me escuchan a mí como su pastor. Escuchan a profetas, escuchan a gente que tiene don de profecía, escuchan y a mí no me escuchan. Ese no es el orden. Por eso muchos son engañados. El profeta viejo engañó al profeta joven por la inmadurez del profeta joven. La inmadurez nos lleva a escuchar voces extrañas. Cuando a ti te den una profecía, dile al que te la dio: amén, mi hermano, mi hermana, dile. Ahora vaya y dígamela enfrente de mi pastor. Así dile. Enfrente de mi pastor, dígamelo. Por favor, ahí dígame la profecía. Y vas a ver lo que te van a contestar. Los que tienen el don de profecía, o que son profetas, y dan las profecías a escondidas del ministro, quiere decir que te están mintiendo, te están engañando. Ten cuidado. Las cosas tienen un orden. Cuando yo viajo a otras iglesias, a otros lugares, para que yo hable algo en una iglesia, yo voy con el pastor, la cabeza de esa iglesia, le digo: pastor, ¿me permites enseñar esto? ¿Me permites decir esto? ¿Me permites dar esta palabra? Yo me sujeto a ese ministro. Ese es el orden que hay. Amado hermano de Dios y hermana de Dios, por favor, no vayas a ser de los muchos que se quedan fuera. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Quieres ser de los muchos llamados y quedarte afuera del ministerio? ¿O quieres ser de los pocos escogidos que siguieron el orden, maduraron y esperaron? Recuerda, Dios no llama al que está sin hacer nada. Dios no llama a la gente a la gana. Ya te di los pasajes bíblicos. Ponte a servir a Dios. Haz la obra del Señor. Sujétate a un ministro, como lo hizo Josué, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hizo Pablo, que se sujetó y lo ayudó Ananías, y el mentor de Pablo fue Bernabé. Pablo tuvo un orden, hasta que el Espíritu Santo vio que estaba preparado, lo envió a la comisión que él tenía. Dios te bendiga en esta tarde, mi hermano y mi hermana. Yo te bendigo, y tú, oveja de Dios, hombre y mujer de Dios, no te dejes engañar. No todo lugar que dice iglesia es iglesia. Hay que averiguar cómo empezó esa iglesia y quiénes son los que pastorean esa iglesia. Como pastor te lo estoy diciendo. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado. No todo lugar que dice iglesia es iglesia. Te bendigo hoy. Cuida tu alma, cuida tu salud, porque estamos a salud espiritual, porque estamos en tiempos finales. Cristo ya viene y muchos están siendo engañados. Yo te bendigo el día de hoy. Hoy tenemos servicio en la iglesia a las 7:30 y tenemos vigilia a las 11 de la noche. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios te guarde en tu caminar. Bendiciones desde Llamada Final Indianápolis. Te bendice el pastor Jorge Osvaldo Ramos y la congregación de Indianápolis, y también la familia pastoral. Buenas tardes.